todos y bienvenidos a los vídeos de formación de la FAMPA Peñagolosa Castellón. Soy Suni Marmanel, psicóloga educativa y terapeuta familiar. Dirijo desde hace años en Burriana un centro de psicología, actividad que compagino con la divulgación en medios de comunicación como radio, revistas de psicología y periódicos, con la divulgación en charlas de formación para escuelas de familias, como la FAMPA Peñagolosa Castellón. Este año presento 3 charlas. Las 3 charlas son muy interesantes y están enfocadas desde la perspectiva y metodología de la disciplina positiva, porque además soy facilitadora de disciplina positiva. La primera charla que os presento se titula «Cómo educar sin gritos ni castigos desde la disciplina positiva». El curso pasado lanzamos por primera vez en la FAMPA Peñagolosa Castellón una charla introductoria sobre la disciplina positiva. Debido al éxito que tuvo el curso pasado, este año profundizamos un poco más sobre esta metodología y pedagogía de vida, la disciplina positiva. Esta charla va dirigida a todas aquellas familias que estén cansadas, estén agotadas a nivel mental porque sus hijos no les hagan caso, que se hayan dado cuenta de que los castigos no funcionan. En esta charla os invito a ver el mundo, a ver la vida desde la mirada de vuestros hijos. Mi segunda charla se titula «Stop al acoso escolar». Esta charla trata un tema muy interesante que preocupa a muchas familias y es el tema del acoso entre iguales en los colegios. Me gustaría ofreceros en esta charla recursos para que os ayuden desde vuestras casas a detectar si en vuestros hogares alguno de vuestros hijos o hijas sufre acoso, es el acosador o es el espectador. Mi tercera charla se titula Hermanos, celos, rabietas, emociones y resolución de conflictos en familia. Esta charla nace debido a la demanda que he tenido por parte de las familias que forman la FAMPA Peñagolosa Castellón, ya que en mis charlas me preguntabais mucho acerca de la relación entre hermanos. Por lo que hemos considerado que esta charla sería de gran interés para las familias que tienen más de un niño o incluso que tienen un niño pero conviven con muchos primos o muchos amigos. En esta charla hablaremos sobre las emociones que viven los niños cuando son hermanos, cuando tienen esos pequeños conflictos del día a día.